Bienvenidos, estimados compañeros y compañeras. Hoy es sábado 4 de noviembre. Ya ha pasado el Día de Muerto del 2023. Aproximadamente son las 8:12. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Y damos inicio a esta sesión que llamamos el sexto día. Somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Sigmund Freud por el momento y no somos especialistas. Bueno, esto es algo que hay que aclarar. No somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y hoy vamos a abordar la lectura o vamos a continuar la lectura de los fragmentos de la correspondencia de Freud con Fliess y en especial vamos a tratar el manuscrito L, manuscrito M y la carta 64. Y como en otras ocasiones hice un diagrama justo para conectar con lo que habíamos leído con anterioridad y voy a compartir. Aquí está. Lo que vamos a leer hoy es lo que está de naranja. Y voy a explicar por qué los colorcitos y las puntas y las estas. Cuando se acabó de escribir la carta 61, se fechó el 2 de mayo de 1897, también se añadieron estos dos manuscritos. Entonces, lo que nos dice el traductor, que también es como una serie de comentarios cronológicos, nos comenta que Freud tenía la manía de anotar notas. Entonces, estas notas, manuscrito L y manuscrito M, pues son prácticamente notas de la carta 61 y es por eso que la línea punteada los agrupa. Ahora, otra cosa que es bien interesante, se conserva prácticamente en su esencia, según mi criterio, que habla sobre la estructura de la histeria. Es una continuación, podríamos decir que es un tema. Y como aquí dice, y es una cita del nota al pie de página del traductor, donde dice ideas que se le ocurren a Freud. Entonces es muy interesante porque son unas ideas muy interesantes, aunque aquí nos las presentan como ocurrencias. Y en la carta 64 justamente hace referencia a un concepto de la carta 60. Entonces está conectado de alguna manera muy sutil. También gracias al traductor nos damos cuenta de ello. Y bueno, aquí ya Freud nos habla de otros sueños. Aquí dice un sueño, pero en realidad son otros sueños. No me había dado cuenta. Ahí está, lo actualizo. Son otros sueños. Entonces, vamos a pasar hacia acá este séptimo encuentro. Aquí está el séptimo encuentro. Ahora voy a empezar con algunas definiciones porque no se me ha dado cuenta de que son importantísimas para poder enfocar por lo menos la lectura. Debería de ir mucho más allá de esto, pero vamos a iniciar con esta definición de arquitectura, porque estamos hablando de la arquitectura de la histeria. De la histeria. Vamos a ver por lo menos a recordar qué se refiere a la arquitectura, ¿no? Y Sí. más allá del diseño que nosotros es el que entendemos normalmente o de manera empírica por el diseño de una construcción, aquí lo que señalé fue que estructura lógica también significa. Es una estructura lógica de algunos componentes de algo, ¿no? Y la otra, vamos a llamarle definición que es importantísima. Si uno cuenta el número de palabras que usó Freud en este escrito, fantasía se repite alrededor de 11 veces, si no me falla ahí la cuenta, o más en las cartas que son muy cortitas, pero se repiten bastante. Entonces dice que la fantasía es la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes. Esta es muy importante porque las imágenes habíamos visto que está relacionado con las representaciones, y se va a reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas
de representar los ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Esto nos dice que es la RAI y vamos a irnos a que dice alguien que compila conceptos de psicología Ujú. y una parte de sus acepciones, no la coloqué aquí toda, ¿no? Fantasía, aquí viene la representación mental de una escena. Ahorita recordamos que es una escena o suceso que se ve o se representan como irreales, pero que se espera o se desean. Aquí Ok. dice la palabra deseo. Fíjate, yo creo que con ustedes no nos vimos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Ay, buenos Mm, días. Sí, me voy a regresar unas imágenes por acá que me parece bien importantes ver a qué se refiere con representación, porque la hemos tocado aquí, pero con usted pues obviamente no las hemos visto. Eh, Estas son obras, o así se les considera, bocetos y después una pintura de Frida Kahlo. Ella a los 19 años tuvo un accidente. Entonces, ese accidente le fracturó y le hizo una incisión en el vientre. Y aquí también había desarrollado una técnica de pintura. Yo creo que a partir de aquí fue cuando se interesó bastante en la pintura, porque justamente por las lesiones que tuvo, pues su padre se le ocurrió comprarle y inscribirla a clases de pintura. Y después, a los 36 años, esa misma escena, ajá, la pinta de una manera igual, pero con unos elementos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se trata o lo que tratamos de decir aquí? Que justamente las representaciones se manejan a través de imágenes. Tú te representas un evento, un suceso, a través de una imagen, pero ese mismo suceso puede cambiar esa interpretación de un momento a otro, como aquí lo estamos viendo. Oye, y Ajá, que Frida Kahlo es ah, una representación freudiana ajá. justamente de la arquitectura de la histeria, ¿no? Ah, ah, O ah, sea, la representación justo o el trauma o la experiencia que ella ujú. sufrió Sí, hace que ella tenga una arquitectura de la histeria. O sea, es, es justamente, o sea, si referenciándonos a esta carta, ajá, habla de eso, ¿no? Imágenes o representaciones que representan el trauma o el dolor de una persona, ya sea digo, bueno, nada más dentro de las definiciones que hablamos, fíjate que me gustó más la de Warren, porque ujú. La la de red, la Real Academia ujú. eh, habla solo del pasado, y la de Warren no habla de un futuro en Ajá, particular. sí, 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 Entonces, pero Frida es un claro ejemplo, ¿no? De vivir un trauma, de representarlo a través de sueños, imágenes, y en ajá, este caso ella como artista sí, lo intenta exacto, plasmar, exacto. y está muy padre, o sea, este es un muy buen ejemplo, ¿no? De Sí. justo lo que platicaba Freud. Y fíjate cómo ella tenía un problema de su columna vertebral. Entonces, conforme fue creciendo, fue aumentando, creciendo en edad o teniendo más años, ella, fíjate, si se alcanza a observar, esta pintura se representa con un montón de, vamos a llamarle clavos en la Ujú, piel, en el cuerpo. Entonces, por lo menos mi sensación a partir de aquí es el dolor que sentía en todo el cuerpo, ¿no? Algo que no se puede ahí, pero que está presente, y su espalda, su columna vertebral fría, rígida, porque incluso se ujú, ponía algunos instrumentos para que justamente no se doblara. Entonces, el objetivo de los médicos era tenerla firme. Entonces, aquí es como empezaba a representar su dolor, que fue muy fuerte y que estaba penetrante. Y aquí, a los 38 años, entonces ella estaba muy enferma. Y fíjate, esta representación de ella que hace, pues prácticamente todo lo comía, ¿no? se lo De, licuaban, ¿no? Me imagino. ajá, aquí está el dolor, la náusea que sentía al estar acostada, que no podía estar en paz, tranquila, ¿no? Y ve, en esta a los 39 años,
como se ve la imagen, ella se centra como víctima. Aquí Diego Rivera ya se acostó con su hermana. Infidelidades. Así es, entonces ella es el venado, es el blanco de todos los dolores. Entonces vamos viendo cómo se va representando su vida, por eso se me hizo bien interesante ponerlo, porque justamente estaba hojeando con mi hija los dibujos, porque estamos ahí haciendo unos ejercicios supuestamente de pintura, y entonces vemos esto y dije, no, esto me sirve justamente para comentar cómo estoy entendiendo las lecturas de Freud. Y ve, después de tantos dolores, le amputan un pie. Y fíjate, aquí nace la frase, ¿no? Ujú. Si tengo pies Pies para, ¿qué quiero? izquierdo, Ajá, si tengo exacto. alas para Si volar. tengo alas, ajá, pies para, ¿qué los quiero si tengo alas para volar, ¿no? Entonces justamente le apuntan un pie y de aquí nace esta frase y este dibujo icónico, ¿no? Que hace en su diario. Entonces ahí es cómo se va representando ella. O sea, su dolor, cómo lo transmuta, transfigura, lo plasma en sus pinturas. Entonces, esas son representaciones que el artista nos comparte. Entonces, a eso nos referimos con representaciones, con esas imágenes. Y ahora sí conectamos con esta parte de acá. Aquí está. Por eso puse en negritas representación, fantasía, representación mental de una escena. Ya vimos que hay algo que Mm, les llama escena primordial, que prácticamente es tener indicios o escuchar o ver la cópula de los padres, ¿no? Y que son irreales, pero que se esperan o se desean. Ahí vamos. Otra definición, esta sinceramente no me la sabía. De repente escucho que es un parapeto. Pues es una pared o baranda que se pone para evitar caídas en los puentes, etcétera. Entonces mm, aquí pongo la primera imagen que me gustó de la que salió cuando busco las imágenes en Google. Esto es la estructura del manuscrito. Em, Aquí vienen varios tópicos, son ideas, acordémonos. Yo no voy a comentar tanto los dolores, los que están en grisecito. Sí los traigo a la mente, pero van a cobrar menos relevancia para mis observaciones y los otros como que me enfoco un poquito más a los demás, pero prácticamente esta es la estructura. ujú, Y veamos, aquí empezamos con el manuscrito L. Aparte yo soy muy, muy visual. ujú, Entonces aquí dice que hay una meta. La meta es llegar a las escenas primordiales, que ya recordamos que la escena primordial es donde justamente Freud hace el análisis, la cuestión analítica para llegar al recuerdo, porque todo se guarda en la memoria, de esa escena ujú, en el que el niño tiene un indicio, sospecha de que sus padres están copulando. Y ya vimos que en la mayoría de los casos, cuando el niño ve al padre copular con la mujer, hace la interpretación de que el padre hace una violencia contra la mamá, y obviamente eso es lo fuerte, ¿no? Entonces la meta es llegar a ese momento, ¿sí? Entonces hay dos maneras de llegar a ello, directa o a ujú. través de un rodeo de las fantasías. Y Ok. recordémonos que las fantasías son justamente esas representaciones irreales, ¿no? Entonces, Ujú. primero, ¿cómo hace ese rodeo? Pues a través de un parapeto, que ya vemos que Parapeto. es una barandilla para que no se caiga. Ajá, Ajá. construye, aquí está el constructor, construye justamente ese parapeto o a través de refinar los recuerdos sublimados. Entonces, sublimar, por lo menos Freud hasta aquel momento no lo ha definido, pero lo utiliza como sinónimo de embellecer. Y a mí me Mm, encantó, ¿no? Que embellece. Ajá. Me encantó cuando hace esas descripciones, es la palabra que viene asociada con sublimar, ujú, embellece. Obviamente, si vamos a las escenas primordiales que tienen un sentido de violencia o una interpretación con frecuencia de violencia del padre hacia la madre, pues justamente el embellecer ese momento es sublimarlos y es refinar ese recuerdo. Pues estamos hablando de recuerdos, de representaciones. Aquí viene que justamente para llegar a esta parte vamos a ir del oído en algún momento de la vida, que en la sesión pasada recordemos cómo escuchamos
que uno puede huir a los 4 meses de edad. Imagínate, podemos huir a los 4 meses de edad. Pasa el tiempo y entonces vamos a valorizar lo que oímos, lo vamos a entender, obviamente por eso lo valorizamos, y entonces lo que pudimos oír a los 4 meses nos puede afectar a los 8 años. Ajá, eso es oír en el pasado, ajá, y valorizar en el presente. Fíjate que parte de lo que me gustó de la lectura y de la arquitectura de la histeria Ajá, es que precisamente algo que me interesó mucho es que entre más gravedad tenga el síntoma, ujú, es más visible dentro de tus sueños. O sea, lo primero que vas a expresar, ujú. a pesar de que tu inconsciente procure, eh, procure bloquearlo, cerrarlo, negarlo, Ajá, así es, probablemente, ajá, probablemente lo que sueñes es el primer síntoma, el que tiene mayor gravedad. Y algo interesante de lo que analiza Freud es justamente, tienes dos puntos para verlo, ¿no? Desde el punto de la vista de la fantasía, que entre más fantasioso sea, desde mi interpretación, creo que no cobra tanta relevancia como lo que es más parecido a la realidad dentro de los síntomas, ¿no? Esa parte se me hizo a mí muy interesante. Que se utiliza como parapeto, ¿no? Podríamos decirlo. ¿Tú qué opinas, George? no, no, pues te estoy escuchando. Si luego ves alguno de los videos, me quedo así pensando, porque justamente contrasto lo que me estás diciendo y se me hace muy interesante, que metes el concepto de intensidad, que además al rato lo vamos a ver, pero ya desde ahorita lo estás trayendo ahí porque para ti fue muy importante. Sí, sí coincido contigo. Ahora me gustaría llegar a esa parte de la intensidad ya en el diagrama. Ah, ok, de acuerdo. En el diagrama, ahí sí me gustaría y ahí si quieres profundizamos un poquito si me lo permites. Claro que sí. ¿Sí? Y ahora te voy a decir por qué. Justamente lo que traigo en la mente, pues sería hablar del diagrama y sería saltarnos hasta allá. Ok. Ajá. Y después viene algunas ideas, habla sobre el papel de las sirvientas. Aquí me llamó mucho la atención que Freud haya mencionado de moral inferior. Es algo bien interesante de cómo también Freud traía eh, estaba dentro de su contexto histórico, ¿no? Cómo se consideraba justamente a este tipo de personas. A los pobres también habíamos visto que los consideran con una moral inferior a los que tenían dinero, ¿no? Entonces, a las sirvientas aquí a menudo son recordadas en relaciones sexuales con el padre o el hermano. Entonces, esto no ha cambiado al día de hoy. Vulgarmente, así todavía muchas personas, yo he escuchado que la consideran, por lo menos cuando era joven, a lo mejor no eran ciertas, pero son recordadas o son relacionadas, ¿no? Y el embellecimiento, ajá, de sus fantasías se incluyen acusaciones inverosímiles contra otras personas. Es decir, no podían ir contra sus dueños, que eso es lo que me pareció muy interesante, pero tendrían que tramitar ese suceso. Aquí voy a regresar un paso atrás para poderme explicar. Cuando hablamos o mi interpretación más bien, de qué es lo que pasa cuando tienes una representación que no puedes tolerar. Cuando no la puedes tolerar, se convierte en una patología. O sea, si tú una situación no la toleras, Sí. haces de ello una crisis, una patología y haces de acuerdo en la etapa en lo que te suceda, manifiestas síntomas o manifiestas o alucinaciones o manifiestas sensaciones de que alguien te persigue, etcétera, ¿no? Entonces, como ella no podía cargar, justamente no podía tolerar esa situación de que la vean así, entonces empezaba a acusar a las otras personas de manera inverosímil. Entonces, es así como los tramitaba. Y ese mecanismo, ya lo habíamos visto, de cómo uno culpa a los demás, y es un mecanismo no sé si sea de defensa, pero así lo quiero entender en este momento,
donde uno se defiende o donde uno tramita o donde uno tolera la situación, a través de las fantasías, a través del acusar a los demás, de quitar el peso sobre sí mismo y de llevarlo. Ahora viene otra de las cosas que de las ideas, los hongos esponjas, donde justamente aquí habla primero de Dios, de algo religioso, que justamente una muchacha, cuando ella quería recoger una flor, eh, le causaba angustia, pero porque había una relación entre las semillas vivas, que se refiere al líquido del hombre, y aquí viene un veredicto de la mamá. Entonces había un veredicto de la madre que justamente tenía un veredicto religioso, tenía una carga fuerte, y entonces en relación a usar condones, ¿no? Algunas culturas todavía no usan el condón, etcétera. Entonces, en el coito, cuando uno interrumpe, es otro de los métodos, se supone que religiosamente eso no está permitido, o por lo menos en su época. Y uno de los anticonceptivos era la esponja de París. Entonces relacionó la esponja, le cargó la cuestión moral religiosa y eso le causaba angustia a la persona. Estaba en una situación que no podía tolerar, pero que la vivía y que no podía tolerar. Y eso, según Freud, dice, es el contenido principal de su neurosis. Es aquí donde a mí, por lo menos, se empieza a aclarar. Todavía no llegamos a donde Freud hace su teoría. Ahorita son ideas, y estamos viendo cómo la está construyendo. Y estos indicios que da Freud, a mí me ponen algo, se me hace muy interesante. Y este va para la otra. Ahí está. Estos son los puntos donde no iba a ahondar. Y aquí, mira, múltiples redacciones de fantasías. Aquí lo puse en bullets Ujú. porque, híjoles, o sea, cada palabra, fíjate, la definición de Warren, ¿te acuerdas cómo decía que Sí. aquí viene el deseo? Todavía no se define deseo. Dice, si se desea estar enfermo, aquí hay una situación. Si se aferra al padecer, esto se considera una medida de protección contra la libido propia. Entonces, aquí hay una carga moral igual, una situación que no se tolera, ajá, y como no la toleras, buscas un mecanismo para que Defensa. sea tolerable la situación. Y entonces, ¿cómo? Pues a través de un deseo de estar enfermo. Y ahora, ¿por qué simulas estar enfermo? ¿Por qué te enfermas inclusive? Pues porque te tienes desconfianza, porque sabes que en un estado de salud vas a pecar. Entonces, esta es para mí, híjoles, yo después me veo a mí y digo, oye, creo que estoy sufriendo estas Estoy de cosas. acuerdo. Y aquí dice que el síntoma anémico se convierte en síntoma de defensa. La defensa, esa palabra tiene que ver justamente con tolerar la situación. Entonces, cuando uno para tolerar la situación se defiende de alguna otra forma, haciendo fantasías, echándole la culpa a los demás, de alguna otra forma. Son palabras que están Y, relacionadas en la lectura. Dime, y en base a tu experiencia, porque digo, aquí evidentemente están los síntomas, ¿no? Pero en base a tu experiencia, ¿cuál crees que sea el mejor aprendizaje que pudiéramos tomar de esta parte? pues justamente las palabras que pongo en color, que está el deseo, hay un deseo de estar en una situación. Y la pregunta es, ¿por qué? Habíamos visto la definición de deseo, ahorita no me voy a acordar de manera literal, no sé si la anoté en las Sí, presentaciones, pero la manera de deseo, y conforme yo lo entiendo, es alejarte de algo o acercarte a algo. Es decir, deseo que ya no me duele la pierna, ajá, entonces te alejas del dolor, o deseo tener una casa, te acercas a aquello que deseas. Entonces, el deseo finalmente te da una dirección. Y entonces, si tú me dices qué es lo que a mí me llama mucho la atención, justamente la palabra deseo, que tiene que ver justamente con la definición que vimos
de la fantasía. A lo que voy, lo que tratamos de hacer es ver cómo está construyendo Freud su teoría y más adelante vamos a ver que ya sienta por lo menos la relación de la interpretación de los sueños. Entonces son Ok. palabras que me parecen interesantes. Ahora viene también la palabra Fíjate, aferrarse. Dime. fíjate que aquí a mí me nace mucho las personas que son, ¿cómo le llaman? Ujú. Hipocondriacos, Ah, ¿no? sí, 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 sí. O sea, la necesidad que tú tienes ante diferentes motivos, circunstancias, causas, puede ser la atención, puede ser N cantidad de cosas, o incluso uno mismo. Hay veces que uno, de alguna manera, la gripa yo creo que es un clave ejemplo de muchas cosas, tan Ujú, sencilla como la gripa tal vez, ujú, o ujú. tan difícil como la gripa, ¿no? Cuando uno se enferma de gripa, ¿qué tanta atención quieres? ¿Qué tan mal te sientes? Y como, y eso, por lo Ah, general, tiene un estado, tiene dos estados, ¿no? El estado psicológico de la persona y el estado físico de la persona. Porque conocemos a personas que evidentemente le dan gripa y pues es una histeria, precisamente, o sea, hay una referenciándolo a... manifestación física, ajá. Y aparte es una histeria de, de emociones, de sentimientos. Y hay personas que no, que al contrario, tienen la misma sintomatología y que no representan una histeria tan grave, ¿no? Porque depende de justo una palabra que subrayas ahí, que dice, se aferra al padecer, ¿no? O sea, depende de la perspectiva y de la persona, Sí, la intensidad o la gravedad, que de alguna manera creo que siempre las enfermedades sí tienen una representación, a veces del estrés psicológico, a veces del cansancio, y que es una manera también de expresarlas o de representarlas o expulsarlas como la quisiéramos ver. Entonces a mí esa parte que pusiste ahí me gustó mucho, que dice, si se aferra al padecer. sí, sí, claro. Sí, Dime. sí, he estudiado yo un poco, bueno, sí, sobre, o leído más bien sobre la psicoinmunología, que Ujú, habla precisamente, ¿no? Que todas las enfermedades tienen un origen psicosomático, sí. desde una simple gripa hasta, bueno, ¿no? Las enfermedades terminales y todo, inclusive la relación. Bueno, tengo un documento donde está la relación, que la gripa, qué significado o qué Ajá, para qué sí. te va, ¿no? Así, ¿cómo se llama esta? Del azúcar, en fin, ¿no? El origen Ujú. psicosomático que representa. Entonces, pues sí, 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 y ya es como, ya es una, o sea, ciencia, ¿no? Digo, algunos, sobre todo la medicina holística, pero sí, sí, definitivamente, ¿no? Y pues sí, hay una relación, bueno, que es dolor, que es un deseo y es una, en un momento dado hasta te aferras a este padecimiento, ¿no? Entonces, inclusive las recomendaciones, no adueñarte, no decir yo soy hipertenso, o yo tengo este padecimiento, no, 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 o sea, no, no, esto no es mío, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Sí, he leído, sí me había intentado comprar un libro justamente de las enfermedades y las relaciones con justamente con algunas cuestiones emocionales, más que Ujú, psicológicas, emocionales. Y la emoción ujú, pues viene de la interpretación de ciertos sucesos. Gracias. Y sí. como mencionas, es el síntoma cobra aquí protagonismo, porque se Ujú. supone, o más adelante vamos a ver, y ya vamos a llegar al comentario que me invitaste a decir, Ah, sí, sí. que ver con la libido. O sea, tú tienes, la libido era una fuerza, una energía sexual o una atracción sexual. Ajá, entonces, si existe la libido o tienes presente la libido, entonces vas a presentar síntomas. Entonces, la provoca y como para protegerse de esa libido, porque normalmente la libido, lo sexual, tiene de alguna otra parte asociado un elemento religioso o algún elemento social.
donde no te permiten o no está permitido, ¿no? Algunas acciones. No quiero ahorita en detalle, pero hay una relación y ante esas situaciones, pues te defiendes, aquí dice Freud, porque son ideas, a través de las fantasías. El camino, y aquí es donde mencioné que ella empieza a encontrar la tríada de la interpretación, que está basada en su interpretación de los sueños. El camino, tiempo y material de la formación de fantasías es semejante a la formación de un sueño. Esto dice ¿cómo se llama? El traductor, que tiene que ver o que son los fundamentos o son las ideas esenciales de la interpretación de los sueños, salvo que no es una regresión, sino una regresión dentro de la figuración. Relación entre sueños, fantasías y reproducción, que a lo que se refiere es precisamente a esto de aquí. Eso es lo que dice. Esa relación, sueño, fantasía y reproducción. Vamos a la siguiente. Aquí ya acabamos este manuscrito. Nos vamos al siguiente que es el M. Igual hay temas de represión, de curso típico, no voy a considerarlos tanto, pero aparte que son bien cortitos, Siguiente. como que digo, ¿cómo les traigo algo? Y me enfoqué más justamente al tema de la histeria y de la fantasía. Aquí viene, mira. Él empieza, continuando con la arquitectura, dice, hay una escena, la escena primordial, pero puede ser diferente, ahí todavía Freud no la define como la escena primordial, pero sí hay una relación muy estrecha. Vuelvo a decir, hay una forma de llegar directamente de manera asequible, es fácil llegar. Él habla de cómo llegar a esa escena. Acordémonos que la meta, en la otra dijo, la meta es llegar a la escena primordial. Entonces, ¿cómo puedes llegar directamente? Y la pregunta es cómo se llega directamente. Ya también mencionó que, que hay un camino. Ajá, que hay sueños, acá está, y a través del tiempo, que hay que hacer el trabajo de manera continua. Entonces, dice, hay una manera directa de llegar y la otra a través de fantasías interpuestas. Esta de fantasías interpuestas, como lo vimos aquí, viene de la carta 60. Esta es la relación, esta que se marcó acá. Entonces, las fantasías interpuestas, él menciona que primero las oyes y a partir de los 4 meses, o quizás antes, pero él da el caso de los 4 meses, y una vez que las entendiste, pasó un tiempo, acrecientas el conocimiento y las entiendes. ¿Y qué es lo que haces cuando entiendes esas escenas? Pues edificas algunas protecciones, embelleces los hechos o los sublimas y sirven para la descarga, la autodescarga de ese contenido. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes una escena? Lo que dice Freud, hay una variación emocional, una energía, un contenido psíquico y que incrementa y se va acumulando, se va acumulando. Entonces, tienes la necesidad de descargarlo. Ajá, entonces se te presenta una escena, te genera un estímulo y ese estímulo te genera, vamos a llamar, permítelo hacerlo, a lo mejor no es así, pero así lo entiendo más, te genera energía y esa energía se acumula y tienes que descargarla porque si no, pues la vas a sufrir, ¿no? Ajá. Y ahora, ¿cómo lo descargas? Pues hay de diferentes formas a partir de la fantasía. Y este es el diagrama que nos presenta Freud. Y aquí ya andamos en lo que tú me estás diciendo. Nada más que como yo soy muy visual, así lo presenta Freud. Bueno, el dibujo es un poco diferente y ya le pongo colorcitos y mira. Más digitalizado, ¿no? Sí. Precisamente que Exacto. se ve mucho más claro, digo, porque en Ah, la carta ah, se ve ya un poco oscuro, pero sí. precisamente. Y aquí vamos a ver, mira, estas partes de aquí, bien, del 1 al 4, y estos vamos a llamarle escaloncitos, son las escenas. Entonces, hay una profundidad de las escenas y entre más profundo esté, significa que hay más represión.
Entonces, aquí está algunas escenas, está menos profundo, y aquí le llama que hay una levedad, pero como aquí obviamente no hay tanta profundidad, dice, están incompletas. Entonces, las escenas se ordenan, como aquí las tiene, y de arriba hacia abajo va de la levedad a la pesadez. Y fíjate, dice Freud, entre más bajas, hay más resistencia. Y si hay más resistencia, hay más represión. Ahora, la línea de trabajo analítico, estos son los síntomas. Dice, ¿sabes qué? Son pocos los síntomas los que las personas tienen, pero se manifiestan de muchas formas y están asociadas a diferentes escenas. Eso- Normalmente tú dijiste, hay personas que tienen gripa, ¿no? Normalmente se enferman de gripa, pero una vez tienes estrés porque la pareja lo quiere dejar, tienes estrés porque el jefe lo presiona. Sí, son poquitos, el mismo síntoma o algunos síntomas, pero cada una de las escenas pues, le representan algunas reacciones, ¿no? Que al Hay final unos del así. día son pesadillas. O sea, al final del día, mm, sí, o sea, estos síntomas es una pesadilla. Tal vez a veces depende de la adaptabilidad de la persona, o la fuerza o la intensidad la seriedad con la que la tome, ¿no? Pero si tú te das cuenta de alguna manera, si es un sufrimiento y si es una arquitectura histérica, el que una persona sufra en su subconsciente, ¿no? Entonces, al tener alguna preocupación, algún estrés, algún pensamiento, lo representas y a veces justamente de lo que hablan es, a veces el querer cerrarlo, no decirlo, no comentarlo, se representa a través de tus sueños, a través de una fantasía, que a veces una fantasía puede llegar a ser más aceptable eh, per se que la misma realidad, ¿no? embellece la realidad, claro, Es, la acepta, la toleras. Ya ves cómo las palabras que hace rato ujú. seleccioné, la toleras, exacto, justo. Y que de alguna manera sí es un sufrimiento, o sea, sí es histeria, ¿no? Que muy bien lo representabas con las pinturas que hace Frida Kahlo, ¿no? O sea, la representación de la histeria que afecta a la persona, por decirlo de alguna manera. Pero lo que más interesante se me hizo es que entre más bueno, por lo menos yo interpreto eso de las cartas de Freud, entre más tú lo reprimas, más intenso es el síntoma, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante. Sí, y fíjate que hay una frase, tomé un curso ahí de coaching, y hay una frase que dice, lo que resistes, te checa, ¿no? Persiste. Anda, o lo que resiste, exacto. Y aquí fíjate, viene la idea que acabas de mencionar, aquí está, mira. Entre más abajo vas, se Ujú, exacerba más los síntomas, ¿no? Entre más resistes, hay más presencia. Entonces, fíjate que algunos dichos no están tan mal dichos, ¿no? ujú. Ahí está, mira, entre más lo resistes, más se presenta, más sintomatología tiene, más se exacerba. Ahí está, mira, qué interesante. Y de aquí nos vamos, y gracias por recordar la palabra de arquitectura, porque justamente estamos viendo esta estructura lógica de la histeria, y volvemos aquí con la fantasía, porque Freud de alguna otra manera se enfrasca con la fantasía bastante, y de hecho ya hasta me empezó a gustar la palabra, y aquí la pregunta es, ¿cómo se generan las fantasías? Y él dice, hay unas vivencias, hay unas cosas oídas, y en el cruce de ambas se da la fantasía. Aquí está. Pero dice, hay unas tendencias, hay unas fuerzas que nos orillan, nos empujan a que esta conjunción inconsciente, acá está, se dé. Entonces, esas tendencias es de volver inasequible el recuerdo del que se generaron o pueden generarse síntomas. Entonces, hay dos fuerzas, nos Ajá. empujan de aquello que vivimos con lo que vivimos y se produce o se generan las fantasías. Esta idea me pareció genial. Ujú.
porque Son tendencias, ¿no? Ah, lo dice abajo. así es. Aquí la pregunta, por ejemplo, yo tengo tres hijas. La pregunta es, y uno, bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo, uno dice, oye, los hijos son muy imaginativos o muy Ujú. fantasiosos. Ajá, son dos palabras que después estaré distinguiendo con mayor claridad, pero ahorita quiero Ok, utilizarlas. Imaginación y fantasía va un poco más allá de la imaginación, ¿no? ok. La pregunta es, ¿qué cosas oyen los niños? ¿Qué Ajá, vivencias tienen para generar fantasías? Es ahorita la pregunta que me trae, a ver, ¿qué cosas oyen los niños? ajá. Que lo, ¿Cómo viven esas cosas? ¿Y que lo reproduce. exacto, cómo producen esas fantasías? Y digo, ya entendiendo a los niños, pues tal vez me entienda mis fantasías. Ujú. Uno mismo, sí, claro. Sí, porque antes las historias que le contaban a uno, ¿no? Que el señor del costal, bueno, en mi caso, ¿no? Ajá, ajá. Que no sé qué. O sea, y entonces en base a ello era las fantasías, ¿no? O la imaginación. Ahora, los zombies, no sé, ¿no? Fer tiene una, bueno, ahorita se movió un momento, pero Fer tiene una anécdota que dice que le pedía permiso a sus papás. Oye, oye, mamá, oye, papá, si te conviertes en zombie, ¿me das permiso de matarte? ¿No? O Ah, sea, fíjate, ¿no? el deseo, lo irreal, Ajá, sí, el sí, deseo, sí. la fantasía y todo, ¿no? Pero fíjate, o sea, como dices tú, en base a lo que, la información que recibimos con Oye, las épocas, el contexto, todo lo que hay alrededor, pues entonces los niños fantasían, imaginan, ¿no? ujú. Y pues sí, ¿no? Ahorita, pues bueno, ¿cuáles son los temores de los niños? Pues bueno, este tema que nos están vendiendo, ¿no? De los zombies o bueno, Sí, o en un tiempo, ¿no? A lo mejor ahorita pues ya son otros temas, pero de sí, lo sí, que sí, oyen. efectivamente. Sí, y fíjate, yo sé un caso que lo vi en las noticias de un niño que en su mundo fantástico, se creía súper mal y se aventó de la azotea. Es que la senté muy arriba, mi amigo y yo. Ajá. Vamos a hablar de las fantasías de los niños. Le platiqué de cuando tú les pedías permiso a tus papás para matarlos y se convertían en zombies, Ujú. que es como parte de pues De, sí, no, de lo que tú te imaginabas. de lo que habías oído en algún momento con tus Ajá. vivencias, ¿no? Que justamente son las fuerzas de alguna tendencia que hacen que se genere la fantasía. Y la pregunta es, ¿cómo se generan las fantasías? Aquí ya nos dice Freud una pista y le decía a tu novia, ay, se me olvidó tu nombre, discúlpame, Fabiola. Fabiola, cierto, gracias. Este, que ahora estoy observando en mis hijas a ver, ¿qué escuchan? ¿Qué vivencia tienen? ¿Y qué fantasías se generan? Es algo que me trae ahorita observando justamente sus fantasías, ¿no? Ujú. Ahí no sé qué quieras añadir a la anécdota de Fabio que comentó Fabiola. No, no, realmente pues sí, o sea, digo, son cosas que a partir de una preocupación o un estrés, pues precisamente a través de una Sí. fantasía, pues genera un miedo o es la representación de un miedo que tú ya tienes, ¿no? Entonces, pues justo creo que el diagrama que tú colocas ahí de vivencias, fantasías y cosas oídas Mm. genera junto un conjunto inconsciente que creo que precisamente es una representación muy, muy buena, ¿no? De los síntomas y que precisamente pues te da mucha claridad, ¿no? De de lo que habla Freud justamente. Me gustó mucho, creo que es una representación muy, muy clara, ¿no? Sí, la verdad que yo soy muy, pero muy visual, ¿eh? O sea, bueno, no puedo estar visual porque luego también me gusta escuchar. Ahorita oyendo Freud ya no puedo descartar el oído. Pero bueno, me sirvo mucho de lo visual. Entonces, aquí continúa hablando Freud justamente de la formación de la fantasía.
Dice, hay por combinación o por desfiguración. Y la combinación dice, la puedes ver como una descomposición de un cuerpo químico que se combina con otro. Entonces, justamente se dividen los átomos y después se combinan con sus cargas positivas y negativas y se descompone y después se combina para formar uno nuevo. Entonces, así debemos entender la combinación de la fantasía. Es una forma una manera en que se forma. Y esta, donde le da más acento, la desfiguración, que también le llama variedades, es a través de la falsificación del recuerdo por fragmentación. Ahí la siguiente es la poetización inconsciente sin defensa. Y la formación, se dice él, no la explica mucho, nada más la menciona, una formación de impulso. Y a partir de este comentario, en su idea, hace una afirmación que me pareció fenomenal. Todos los síntomas de angustia, es decir, aquí le pone entre paréntesis fobias, están derivados así de una fantasía. O sea, todo síntoma. Y ya vemos el diagrama, ¿no? Que vienen los Ujú. síntomas, la formación de la fantasía por desfiguración, creo que aquí es donde más se acentúa y busqué, lamentablemente perdí mis hojas, ayer las busqué, ya tenía unas anotaciones y escribí la definición de fobia, pero prácticamente de acuerdo al diccionario psicológico y mi memoria, fobia es una exageración de la Mm, realidad, es ok, una exageración. Son las palabras que se me quedaron, no las encontré y ahorita no me dio tampoco tiempo de buscarlas porque ayer llevé a mi papá al médico y ya fue en la noche, ya regresamos ya bien tardísimo y dije, bueno, ya no encontré las hojas, ya no me dio tiempo pues qué y yo pensé que las tenía y ayer en la noche justamente no las encontré y dije, bueno, no pasa nada, pero la angustia, esa exageración, ya lo conecto con la palabra de fantasía. Hay una exageración de la ujú, realidad. Y acordémonos que fantasía justamente es eso, es algo irreal, ¿no? ujú, Así es. Por ejemplo, la fobia que tienen algunas personas a las arañas, ¿no? Que, mm, que dicen que aranofobia, pero de acuerdo a este diccionario, no todas esas combinaciones de palabras deberían de ser así, pero el miedo a las arañas. Entonces exageran, ajá, a través de su fantasía, fíjate, sí, exageran el peligro que les puede causar una araña. Pero hay una exageración, algo que es irreal. Y ahí está la relación entre lo que es la fantasía y la fobia. Entonces, hay una fantasía primero y los síntomas, que es ese miedo, hablando de fobias, de la angustia, y tomando el ejemplo de la araña, esa exageración fantasiosa, esa exageración irreal del daño que puede causar una araña o aquello que te quiere alejar en relación al síntoma. Esto me encantó. Bueno, no sé a ustedes qué les parezca, pero me sí, encantó. lo acabamos de googlear aquí, y según dice la Ujú, Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ujú. dice que una fobia es un miedo incontrolable, irracional, Irracional. persistente a Ujú, un objeto, situación o actividad. Y bueno, ujú. luego viene mucho más, ¿verdad? Pero en esencia La es eso, ¿no? palabra para mí irracional, ¿no? Irracional, ajá, Ujú, incontrolable, persistente. ujú. Ok, sí, sí. Sí, sí, muy, muy interesante. Ahí irracional es la palabra que se conecta justamente con la definición en la idea que estoy metiendo. Ujú, Vamos a ver las variedades. Seguimos hablando de estas variedades. Y si aparte de las que mencionamos, hay variedades de desplazamiento de compromiso. Aquí ponemos el desplazamiento. Y Freud, todas estas las ve como neurosis. ujú, Así él las ve. Ya después, con el tiempo, ahorita justamente lo que acabas de leer, hay un manual, no me lo sé de memoria, pero hay un manual de donde te categorizan las enfermedades mentales
y ya cambia conforme las entendía Freud. Entonces hay un desencantamiento por asociación, ajá, dice es una histeria, por semejanza conceptual es una neurosis obsesiva y causal es una paranoia. No Paranoia. aborda más, simplemente es una idea. Estamos hablando de que Freud está tirando ideas fan. Ujú, sí. Diferencia de las fantasías en histeria y paranoia. Entonces, ya más o menos está diciendo cómo se forman, qué es una fantasía, etcétera, y ahora las empieza a relacionar justamente con aquellas enfermedades del alma o psicológicas, y Ujú. dice la paranoia, dice, es sistemática en consorcio y la histeria es independiente entre sí, sin contradicciones, entonces dispersas. Es lo que dice Freud, no anda más al respecto. Y ya casi terminamos si hay una definición. Aquí viene la palabra enajenación, Mm. que dice que es enajenar, tuve que buscar enajenar, y las palabras que me interesaron de esta acepción es desposeerse y privarse de algo. También viene la palabra novela, que lo que me interesó en su tercera acepción, esto lo saqué de Ray, ficción Ujú. o mentira de cualquier manera. Pero aquí principalmente la ficción es lo que me interesa. Aquí hay una frase bellísima, es la más bella esperanza determinar de antemano el número y variedad de las fantasías, como es posible hacerlo con las escenas. Entonces, las fantasías pueden a cobrar el protagonismo en Freud. Esta frase es de Freud. Sí, está en sus La... escritos. Ajá, sí, lo estoy buscando. Se ve que no leí completo, ¿verdad? No, 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 y aparte yo tampoco yo la anoto porque yo no me acordaría de memoria. Ok, Normalmente cuando le pongo ahí las comillas, son extractos prácticamente directos del texto. citas, tal cual. Ajá, Ajá. porque aquí quiere listar cuántas fantasías existen y qué variedad de ellas hay. Es lo que quiere saber Freud. Porque a partir de ahí, ya seleccionando, fíjate, esta con su hipótesis que hace de que esta hipótesis, todos los síntomas de la angustia están derivados así de una fantasía. Entonces, si él le llega a encontrar aquí el número de las variedades de esas fantasías, pues obviamente va a encontrar la relación que tenga que ver con las angustias o con las fobias, ¿no? Porque ahí pone las dos palabras, angustia y fobia, como parte, como sinónimo. Y por eso le atrae mucho. O sea, yo llego a encontrar tu fantasía, la puedo transformar, desplazar, comunicar, trabajar analíticamente, pues prácticamente te curará. Ese es el interés, entiendo, hasta el momento de Freud. Una vislumbre, me dice, empero, como si yo lo supiera ya, pero nada sé, que aproximadamente descubriré la fuente de la moral. Esta también me encantó. Aquí, porque primero dice que nada sabe, ¿no? Me recordó a Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Ajá, nada. Ajá, pero dice, un dios me dijo que yo era el más inteligente de Atenas, y entonces se dio a la tarea de corroborarlo, porque él decía, yo no creo que sea el más inteligente, voy y lo corroboro. Y aquí Freud leía mucho a Schopenhauer, según lo que hemos visto, y algunas ideas filosóficas se trae, y también leía mucho a Platón, según la percepción que tenemos de algunas ideas. Entonces, aquí se ve de alguna u otra forma, ¿no? Dice, una vislumbre, la palabra esta me encantó mucho, tampoco recuerdo bien la definición, pero según mi memoria quiere decir, la representación es cuando una vela apenas y alumbra y Ujú, ves un objeto de manera distorsionado que apenas si te das cuenta que es un hombre, una taza, etcétera, porque hay poca luz, entonces esa es la vislumbre. Dice, una vislumbre me dice, empero como si yo lo supiera ya. O sea, él tiene la certeza, la intuición, pero nada sé, que ujú, próximamente descubrí la fuente de la moral. Y cuando hablo de la fuente de moral, me acordé del libro al que queremos llegar, de Freud, que es El malestar de la cultura. Que cuando ujú, hablamos del malestar de la cultura, ya viene la palabra cultura,
pues Ajá. justamente ya viene ahí el elemento de la moral. Y por eso descubriré, o sea, como que ahí le da Pero, la antesala, ¿no? como si yo ya supiera, ajá, ¿no? Ajá. Y me encanta porque estamos viendo cómo Freud iba construyendo su teoría, cómo iba anidando las ideas. Esto es el germen, es la semilla de sus teorías. Y bueno, a eso me emociona a mí, no sé a ustedes, pero me causa una emoción increíble porque es una persona, por lo menos para mí, Freud, con un pensamiento que ha llegado a todo público, inclusive a lo popular. O sea, Freud tiene sus ideas ya, inclusive parte de su idioma, en lo popular, ¿no? Entonces, ahí está su fuerza de Freud. Y ya llegamos a la carta 64. Son dos sueños de Freud. Ah, ahora voy a regresar un poquito. Dime, ¿alguien iba a hablar? Sí, es que, no, ahorita pensé, ¿no? Esto que estabas Ujú, diciendo, que, bueno, al menos en lo personal, todos los psicólogos que conozco, ujú. tengo algunos familiares psicólogos y Ajá, así, o sea, se dicen freudianos, o sea, son mm, fan, ¿no? O sea, para ellos, uf, es así como que él, el que muestra toda su parte, pues, de enseñanza y de todo, ujú. ¿no? Te digo, bueno, al menos en lo personal tienen todos los psicólogos esta tendencia, todos los que estudian esta parte, Mi papá, esta, sí, 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 o sea, Freud es, wow, mi papá, sí, 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 el papá de la psicología, el padre, ajá, del psicoanálisis, porque está Pavlov, ¿no? Que ya ahí viene, que más o menos son contemporáneos Pavlov y Freud, que ya viene la otra, el conductismo, ¿no? Algo de los perros de Pavlov. No me acuerdo muy bien. Me dijo mi esposa, que también es psicóloga, dijo, no, no te emociones tanto de Freud, hay otros pensadores más. Yo dije, ah. sí, hay otras escuelas, Sí, ¿verdad? exacto. Sí, Pero sí, sí. a mí me está encantando Freud. Ah, ok. Tu esposa es psicóloga. Sí, estudió psicología, no ejerzo ahorita, pero sí estudió psicología. La he Que invitado y luego pues, no quiere. sería, estaría padre que nos viniera a enriquecer, ¿verdad? Sí, sí, pero no quiere. Claro. Luego, nada más en el desayuno o en alguna comida y nos ponemos a hablar de las lecturas y yo luego le digo una idea que me va a emocionar y ella no la Ajá. desdeña, pero así de, eso está fácil. Le digo, sí, pero pues yo no tengo la formación de psicólogo. Nosotros la estamos descubriendo apenas, Sí, sí, sí. Y, ¿no? y- y a lo mejor no es el camino, estamos observando ideas Una hermosas de... interpretación, ¿no? Nuestra Ah, propia interpretación. y aquí fíjate, me voy a regresar. eh, Habíamos visto que el padre de Freud murió Ujú, en octubre de 1896 y cuando escribe esto, fíjate, prácticamente eh, está en el 87 de mayo, menos ujú, de un año, pero a partir de la muerte de Freud, del padre de Freud, perdón, ujú, empieza a escribir sobre los sueños. Aquí se mm, dice. Entonces, aquí habla del primer sueño de Freud y acá está retomando otros sueños de Freud. ok. Sí, Entonces, es un evento que marcó, ¿verdad? En su, se, pues se sí. soñó algo y por eso se le presenta, dice, no lo sé, pero se me Ujú, presenta como si ya lo supiera. ok. Entonces, ahí ya va la intuición de Freud de, por aquí va, por los sueños, por aquí va, Ah, por aquí va. sí, sí. Y vamos a ver qué soñó Freud, por qué habla tanto de esos sueños. Dice, soñó con unos sueños hipertiernos, dice él, hacia Matilde, hija mayor de Freud. Fíjate que no hemos tocado mucho la genealogía de Freud, entonces me di a la tarea de justamente de hacerla de manera muy general, como para verla. Entonces, Ok. ajá, voy a bajar un poquito más esta. Ahí está. ¿Cuántos hijos tuvo o qué, no? Exacta, para allá Por voy. lo, Entonces, primero está su padre como ajá, eje central,
que se Sí. había casado con Sally, con una mujer, y con esa mujer tuvo dos hijos, Mm, ajá, a Emmanuel y Philippe. Entonces, ya después, el padre de Freud se casó con la madre de Freud, con Amalia, y con ella, pues vimos aquí la cantidad de hijos que tuvo: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hijos. wow. Más dos son 10 hijos, ¿no? O sea, Ajá, ocho con esta señora y dos con la otra señora. ajá. Y va del mayor al menor. Entonces, pues primero está Freud como hijo mayor. Ujú. Aquí está Ana, su hermana, que es, creo que, una de persona influyente en Freud en algunos de los casos, pero bueno. Ok. Y Freud, vamos a ver cuántos hijos tiene. Aquí habla de Ajá. Matilde. Ah, Aquí está Matilde, que es su hija la mayor. mayor. Ok. Cuando escribe esta carta, ella tenía 11 años. Ujú, Después van otros hijos. ujú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco más. Wow. Aparte de, pues sí, era numerosa la cantidad de hijos, ¿no? Ajá. Y su hija, entiendo, ella, Ana Freud, Ujú. es la que siguió sus pasos de alguna u otra forma. Ah, Entonces, esta es la genealogía muy general y muy Pero puntual de Freud. Dime. tú aquí cómo interpretas el hecho de sus sueños tiernos y después habla justamente de que ya habla de otros sentimientos, o sea, son como dos partes, ¿no? Sí, No sé si tienes, sí, si quieres ir adelante. a la presentación. Ahí Luego está. dice, soñó, ah, 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 soñó con escasa ropa subiendo una escalera de manera ágil. Nota que una mucama desciende, está paralizado con frecuencia en el sueño. El sentimiento combinante es excitación erótica. Sí, Entonces, ajá. ¿son dos temas totalmente diferentes o sí tienen una asociación? Porque eso no lo pude yo como asociar. El primer sueño, voy a empezar y por eso puse a su hija Matilde, porque dice: tuve sueños hipertiernos hacia Matilde, ¿no? Ahí tenía 11 años, como se escribe, Matilde, su hija mayor. Y ujú, me pongo primero en la situación de qué se refiere a cómo el sentimiento. Aquí lo que quiero enfocar es el sentimiento, porque justamente aquí habla un sentimiento, que está ujú, acá, y acá habla de sueños hipertiernos. Ya ujú, cuando hablas de ternura, hablas también de un afecto, inclusive de un sentimiento, ¿no? Entonces, tenía 11 años, es su hija mayor. Normalmente cuando es el primer hijo, como que hay una tendencia, ya empiezas a atender más, pues ya después hace la variación, ¿no? Entonces, por qué tiene ese sentimiento? La mayor todavía está, 11 años, todavía es pequeña, la Matilde es su ujú, hija mayor, y según aquí dice, ella se llamaba Ela o ella, y vio este nombre impreso en negritas. Aquí empieza a estar en ese mundo de la fantasía, ¿no? En el primer sueño que tuvo Freud, también habla de un texto. Ajá, entonces dice texto que está en una barbería y el texto dice unas palabras bien poquititas, y ese fue el sueño de Freud. Entonces aquí lo que me interesa mucho de que Freud en sus fantasías tiene el lenguaje como artífice principal, porque está soñando letras, está soñando párrafos, y aquí vienen negritas. El nombre de su sobrina de Norteamérica, de la cual ha recibido un retrato. Su sueño muestra naturalmente el deseo cumplido de encontrar a un padre como causante de la neurosis. Según Freud, porque a partir de lo último que leo, ¿qué es esto? Esta es más o menos su conclusión de Freud. Él dice: ¿sabes qué? Esto que estoy soñando es porque tengo un deseo aquí de cumplir o de encontrar a un padre causante de la neurosis, porque una hace su hipótesis. ujú, Recordemos que hablamos de, de la escena primordial. La escena primordial tiene que ver con el acto sexual entre los padres, ujú, que el niño haya escuchado, y la interpretación que hizo Freud dice, el niño interpreta como violencia del padre hacia la niña, hacia la mujer, hacia la esposa.
Ahora, ¿qué entiendo? No sé si quiero decir eso. Cuando quiere encontrar al padre, que es ahí donde me detengo, está buscando justamente corroborar su hipótesis. Porque si él llega a encontrar un padre que causa neurosis, entonces va a decir, ya ves, se lo dije, la teoría que tenía es cierta. Entonces ahí viene ese deseo cumplido. Y el segundo sueño dices, no encuentro la relación. Yo creo que no hay tanta relación a primera vista, pero si vemos el sueño que tuvo antes, habla de un sentimiento, habla de un sentimiento. Y abajo habla de un sentimiento concomitante, que concomitante quiere decir que está al lado, que está en conjunto o que va de la mano. Ajá, a una excitación erótica. Entonces acá, aquí no lo ha dicho, pero sí, pero ahí hay un sentimiento. Entonces, ese puede ser el nexo, ajá, de sueños que no son, desde mi punto de vista, parecidos, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, no lo encuentro más nexo que el sentimiento, que ahí ya empieza a sospechar, hay un sentimiento en los sueños, es decir, cuando yo lo pongo, si tú sueñas, ponte a pensar, ajá, de repente sueñas algo que te está pasando, que te están matando, por ejemplo, ¿qué sentimiento tienes ahí? Miedo, ¿no? Preocupación, miedo. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los sentimientos están relacionados con aquello que sueñas. Se reflejan. Así es. Por ahí va la idea. Digo, aquí son ideas, no nos está diciendo nada Freud, nomás nos da indicios, son ocurrencias, como dice el traductor, son ocurrencias, y yo también estoy diciendo ocurrencias. Obviamente las ocurrencias de Freud están distantes de las mías, ¿no? Sí, pues está muy interesante el tema de que, de, pues, o sea, digo, yo lo estoy intentando asociar justamente como desde la parte de interpretación, cómo los sueños pueden representar ideas, miedos, preocupaciones, sentimientos. Creo que Ujú. también hay una parte que, digo, no sé si probablemente la veamos más adelante, pero hay una parte también muy interesante. También pueden representar cosas buenas, ¿no? No todo es miedo o histeria, pero finalmente creo que a, 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 a fin de verificar el síntoma o la preocupación o el estrés de una persona, lo analizamos desde ese punto de vista, ¿no? Es que fíjate, lo que vas a decir es importante, porque dices que también hay representaciones buenas. Y no vamos a entrar en qué es bueno, qué es malo, pero vamos a, Ujú, entendiendo tu idea. La pregunta es si las cosas buenas no tienen síntomas patológicos. No sé si me explico. O sea, Freud no las menciona porque pues si es un sueño bueno, que sí los tenemos, después están las pesadillas, que son aquellos que nos hacen, que está asociado a un sentimiento ahí, vamos a llamarlo, un sentimiento que nos causa algunas emociones, ¿no? Ujú. ujú, Entonces, yo creo que por eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, O sí, sea, o si sea, es algo bueno, pues sueño lo bueno, pero no tengo síntomas, porque es algo ujú, bueno, lo puedo y, tramitar, lo puedo y- tolerar, ya está y envilecido. finalmente, como tú dices, o sea, tienes razón, o sea, viéndolo desde qué perspectiva lo estamos viendo, qué es bueno, qué es malo, Ujú. y también, por ejemplo, este sueño que al final platica, soñó con escasas ropas subiendo una escalera de manera ágil. El sentimiento combinante es excitación erótica. No precisamente, y creo que me acabas de responder a lo que pregunté, no precisamente es que sea bueno o sea malo, simplemente está teniendo una fantasía y está teniendo un sentimiento, ¿no? Entonces, me agrada, me agrada. Aquí el sentimiento que está buscando Freud, una de sus teorías es que todo tiene que ver con lo erótico, con el sexo, o ujú, sea, todo con la libido, que la libido habíamos visto que Freud la maneja como el apetito sexual. Ujú, Entonces, aquí está tratando de encontrar en las fantasías, en los sueños, porque acuérdate que atrás puso una relación de las fantasías con el sueño. ujú, Entonces, él trata de encontrar esa relación y encontrar esa relación significa buscarle, suponer, proponer relaciones que ujú, pueden ser inclusive, ¿no? Y aquí vienes.
obviamente lo que dice, escasas ropas con una excitación erótica. Pero acá arriba no lo dice, pero fíjate, viene, según él, que es un deseo cumplido de encontrar a un padre como causante de la neurosis. Aquí yo cuestiono a Freud. Sí, yo lo cuestiono porque si él dice que todo tiene que ver con el erotismo, la pregunta es Ajá. ¿por qué soñaste con tu hija de 11 años? Ups. Sí, yo le preguntaría a Freud, ¿no? ¿No sería una pregunta buena para Freud? ¿Y por qué acá abajo, este, das una resolución y en el segundo sueño no? Yo Ujú. te preguntaría, Freud, oye, a ver, dime, explícame eso, ¿Qué Freud. onda? Ajá. Sí, claro, claro, de acuerdo contigo. Pues ya acabamos, ya estamos, terminando ¿cómo se llama? La sesión. Vamos a ver dónde estamos. Ahí están ya vamos a empezar a retomar otra vez a Platón. Ya por allí vimos algunos comentarios. Mira, acabamos de terminar, hacemos este resumen, acabamos de terminar estos tres que están aquí. Y entonces aquí le ponemos sí. Vamos a comenzar los otros, que, que son estos. Ya tenemos aquí el link del archivo. Ujú, Igual son poquitas paginitas, mira, son 13 paginitas. Y aquí vamos, o sea, es decir, en 3 sesiones terminamos esa correspondencia de Freud con Fliess. Ya no lo mencioné, pero Freud le dice a Fliess en uno de sus manuscritos, creo que fue en el último, donde le dice que le guarde esto. Bueno, ya no sé en cuál, pero por eso dije que se me perdió la otra, porque ella ya tenía anotaciones, pero le dice, guárdame estos. Y acordémonos que en una de sus cartas le dijo, yo esperaba que tú consideraras mis escritos con gran valor. Ahora, aquí es una Ah, correspondencia. sí, justo fue en una de las cartas de la sesión pasada, me parece, que incluso Sí, hiciste un análisis del aprecio que tenía Freud hacia hacia Fliess. Fliess. Y ya con esto terminamos la parte, sí, intelectual, pero es así como de propuesta de ideas, de discusión, así como dice, de ocurrencias. Y Ujú. terminando, son prácticamente 3 sesiones, una, dos, tres, son 4, perdón. A partir de aquí ya vamos a empezar a ver su proyecto de psicología. Aquí ya lo empieza a armar. Y aquí ya tiene una estructura, pues sólida. Ya lo puse justamente en cuántas partes son. Y se ve que va a estar emocionante porque ya aquí empieza a consolidar todas esas ideas que estamos platicando, que ahorita están a veces inconexas, que deja muchas preguntas. Ya aquí en la siguiente lectura, en la siguiente categoría, pues vamos a empezar a tomar el proyecto de psicología. Y ahí yo creo que ya viene la parte, yo creo, pues más ruda. Ahí vamos a ver ya cómo, de todas esas ideas que leímos de la correspondencia de Fliess, ya cómo las organizó. Y aparte es un proyecto, todavía no dice psicología, no es un proyecto. Y ahí empieza a organizar sus ideas. Y después de terminar esas ideas, ya se va con su primer libro, La interpretación de los sueños. Ya llegando a la Mm, interpretación de esos sueños, ahí es su primer libro más popular, por lo menos que yo conozco, que también se habla mucho de ese libro. Y ya llegando a ese libro, ya íbamos a ver ya armado su teoría. Es el apetito que tenemos con Freud. de Y acuerdo. bueno, pues muchas gracias a los que hayan llegado acá. Jesús, esperemos todo bien y nos vemos a la próxima. Voy a dejar de grabar.